para compartirles mi pantalla. Entonces, aquí está. Ok, nos quedamos en el centro de origen, centro India, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que muchos de esos cultivos que hoy que encontramos en este centro de origen, pues son 120 especies que tenemos en este centro, ¿sí? Y también veíamos que muchos de estos cultivos, como son también de climas áridos, de climas cálidos, pues también se adaptaron muy bien en nuestro territorio, ¿no? Sobre todo en el territorio yucateco. Por ejemplo, les hablaba del espelón, de la vigna uniculata, que le hemos adaptado también y que forma parte de un guiso muy importante que se come en estas fechas, que son los pibipollos. También la diversidad de plátanos que hoy en día se tiene aquí en la península, ¿no? Entonces, son cultivos que entraron muy tempranamente a la República, sobre todo a la península de Yucatán, y que gracias a esa entrada temprana, y sobre todo que eran cultivos criollos o cultivos que no habían sufrido tanto mejoramiento genético, pues se adaptaron rápidamente a estas condiciones, ¿no? Y es así, por ejemplo, de que aquí en Yucatán podemos encontrar variantes o cultivares también de Vigna uniculata, del famoso espelón, ¿no? Del espelón podemos encontrar también diversidad genética aquí de este cultivo, aunque no fue domesticado en esta región, ¿no? Entonces, el siguiente centro de origen es el centro indoafgano. No es tan grande como los dos anteriores que hemos visto, solamente tiene 42 especies que se reportan que fueron domesticados en esta región y algunos cultivos que representan este centro de origen, pues tenemos a la arveja, el Pisidum sativum, que esto es la que conocemos hoy en día como los chícharos, ¿sí? Tenemos las habas, que también es una leguminosa, es un frijol, la Vicia fava, que también pues es un cultivo también muy importante, tal vez no en nuestro territorio, sobre todo no en la península de Yucatán, pero sí en el centro del país, ¿no? Por ejemplo, Puebla, Oaxaca, donde hay unas zonas un poquito más frías y con mayor humedad, se cultiva en gran abundancia las habas, eh, y bueno, vean de dónde proviene, ¿no? Tenemos a la mostaza, la Brassica foncea, ¿sí? Que esta es un cultivo también que la incluimos en la dieta de los mexicanos, ¿no? Aunque se come como ensaladas, no tiene tanta adaptación y tanta variación en cuanto a su diversidad genética, pero pues forma un cultivo muy importante, ¿no? Y que hablar del Allium sativum, que pues es la cebolla también proviene de esta zona árida, de la zona indoafgano, ¿sí? Y que también se cultiva aquí en la República Mexicana. La tenemos en las zonas secas, en las zonas arenosas, por ejemplo, en Sonora, en Zacatecas, eh, en Baja California se cultivan en gran extensión. Aquí en Yucatán la podemos cultivar, solamente tendremos que fijar bien la fecha de cultivo, porque sí requiere ciertas horas frío para que pueda desarrollar el bulbo. Por ejemplo, si queremos cultivar cebolla en esta temporada, pues probablemente ya debemos de tener los semilleros para posteriormente hacer el trasplante en las camas de siembra y aproveche los frentes fríos que entran en noviembre, diciembre y hasta enero, y así lograr que el bulbo se desarrolle, ¿no? Si lo sembramos en temporada seca, pues el bulbo no va a desarrollar y solamente vamos a cosechar las hojas de esta hortaliza. Entonces, esto también nos indica, recuerdan que también es importante reconocer el centro de origen, porque nos da también indicios de los requerimientos agroclimáticos que requieren los cultivos para ser establecidos o cultivados en cierta zona, ¿no?
También está el ajo. El ajo también es un cultivo muy importante. El Allium sativum, la espinaca y la zanahoria, que también vean que en esta zona hay cultivos que son altamente productivos, que son altamente, que tienen una importancia económica y alimenticia también en prácticamente todo el mundo, ¿no? Creo que no hay país que no consuma cebolla, que no consuma ajo, sí, que no consuma zanahoria. Entonces hay una gran diversidad. Solamente les vuelvo a comentar, estamos poniendo los cultivos más representativos de la zona, pero todavía hay diversidad, ¿no? Son 42 especies. El siguiente centro es el centro del cercano oriente, ¿sí? Vemos un cultivo muy importante que es el Cajanus cajan. Su nombre común pues la conocemos, o su nombre vulgar, la conocemos como la lenteja, ¿no? Y también les comentaba, no sé si a ustedes, que la lenteja es un cultivo que ya se está estableciendo en algunas milpas mayas, sobre todo en la zona de Peto, en la zona de Valladolid, donde los milperos introdujeron este cultivo. Es uno de los cultivos más recientes que se están estableciendo en la milpa maya, ¿no? Sobre todo porque es un cultivo que aguanta la sequía, que aguanta, que no requiere de suelos tan profundos, se adapta bien a suelos pedregosos como aquí de la península de Yucatán, ¿sí? Y también no requiere tanto manejo agronómico y tampoco el riego no es tan exigente en humedad, ¿no? Entonces, pues comenzaron a experimentar, lo asociaban, lo intercalaban, porque recuerden que la lenteja es un arbusto y por lo tanto no se puede sembrar junto al maíz, se intercala en las líneas en los surcos de siembra la lenteja, ¿no? También acá vean nuevamente que está la zanahoria, ¿sí? En el anterior también estaba la zanahoria. Seguramente es un centro de origen secundario donde hay también diversidad de esa especie, o incluso se puede compartir también el centro de origen de una planta en dos territorios importantes, ¿no? Como lo que está pasando con los cibes que les comentaba, el Phaseolus lanatus, que se está discutiendo si se cultivó primeramente en Mesoamérica o fue en los Andes, en Perú o en Bolivia, y todavía no se llega a un acuerdo. Entonces muy seguramente se va a designar dos centros de origen, que va a ser Mesoamérica y va a ser también la zona de los Andes, ¿no? Hay una gran variación de trigo también. Es el centro más importante de diversidad de trigo. Por lo tanto, si los genetistas quieren buscar algún gen resistente ante una plaga, ante una sequía, pues seguramente tendrán que ir a este centro de origen, donde están los parientes silvestres de este cultivo y que han coevolucionado con sus plagas, con sus enfermedades y se han adaptado a condiciones muy adversas de cultivo, ¿no? Entonces, para los genetistas es muy importante saber o entender dónde hay mayor diversidad, dónde son los centros de origen, para ver algunos genes que sean de interés, ¿no? Sobre todo hoy en día que estamos sufriendo el cambio climático, temperaturas cada vez mucho más altas, sequías más prolongadas, y hay cultivos que se han adaptado a esas condiciones, pero esos cultivos los encontramos en su centro de origen de esas plantas, ¿no? Tenemos también al centro de origen mediterráneo, compuesta por 38 especies de cultivo. Hay una gran variación en cuanto a la cebada, que es el centro más importante de la cebada. También está el garbanzo cultivado en esta región. Sí, vean que es muy extensa esta región. No sé si alcanzan a ver mi cursor, pero es una región muy extensa. Y recuerdan que la agricultura pues comenzó en esta zona asiática y se fue distribuyendo a las otras zonas. Entonces, esta es una zona también muy amplia en cuanto a cultivo. Y como estaban tan cerca, no los dividía a algún continente, pues muchos de los cultivos también se intercambiaron ahí y por eso están dos o tres centros de origen de alguna especie, ¿no?
los chícharos también se encuentran en esta zona. Ya por último, de este territorio tan extenso, tenemos el abisinio, que está compuesta por 84 especies de cultivo, ¿no? Aquí es donde hay una alta diversidad de hortalizas y el más importante, pues, es el apio, Apium graveolens, el espárrago, los nabos también, que comentamos que los nabos pues ya se cultivan también aquí en Yucatán y que hace mucho que los incluíamos también en la dieta cotidiana, pero que han sido desplazados por otros cultivos o han entrado en desuso porque pues ya no se están consumiendo como se consumían antes, ¿no? Y bueno, tenemos ahora Centroamérica y México, a la cual también conocemos como Mesoamérica, ¿sí? Entonces acá vemos, pues México es reconocido por la gran diversidad de chiles que contiene, ¿no? Desde 2 especies, acá solamente les pongo una, pero hay 2 especies, bueno, son 3 especies que son de mucha importancia para México, ¿no? Están los capsicum annuum, que son los capsicum dulces. Están los capsicum chinensis, que son los chiles picosos, como por ejemplo el habanero, ¿sí? Están los capsicum bacanum, que son incluso los parientes más silvestres de la domesticación del chile, que muchos de esos chiles son utilizados no para condimentar la comida, ¿no? Son los que forman parte, por ejemplo, del mole cuando se prepara y de otros preparados que se tienen, ¿no? Entonces, en cuanto a chiles, hay una gran diversidad y de esa diversidad hay especies que ya están también en desuso y por lo tanto ya están en riesgo de extinción. No recuerdo muy bien, pero había una variedad, nosotros la conocíamos como yashik. Recuerdo que la milpa maya se cultivaba. Es un tipo de chile parecido al chile de árbol, no sé si ubican el chile de árbol, el chile que sirve para hacer el relleno negro, que se quema, se tuesta y luego se muele y ya tenemos el relleno negro. Entonces hay un chile muy similar aquí en Yucatán que se cultivaba en la milpa maya y que era muy típico, por ejemplo, acompañar la bebida del pozole con su salecita y el chile. No era tan picoso, era muy aromático, era muy rico este chile. Y también algunos lo cultivaban y lo secaban para preparar el relleno negro. Incluso originalmente el relleno negro viene de este chile que es el chile yashik. No recuerdo bien su nombre científico. Hay un trabajo que revisé en la cual se describe la taxonomía de este chile. La voy a encontrar y se los comparto, pero puede tener potencia en cuanto a recobrar otra vez importancia en cuanto al cultivo. Hay un maestro del Instituto Tecnológico Agropecuario de Concal, que creo la otra vez publicó que tenía unas plantitas, unos semilleros de este chile. Entonces, tal vez cuando reactivemos la parcela de la facultad, cuando ya estemos en modo ya normal, pues podamos también adquirir esa variedad de chile y ponerla en la parcela, ¿no? Y de cucurbitáceas, pues ni se diga, ¿no? Las calabazas, que también tenemos una gran diversidad de esos cultivos, tanto dentro de la especie, la diversidad intraespecífica, pero también la diversidad de especies que se tienen ahí, ¿no? Tenemos a Cucurbita morchata, tenemos a Cucurbita angiosperma, tenemos a Cucurbita pepo y una gran diversidad más de cultivos de calabaza, ¿no? Entonces, su centro de origen, pues, es Mesoamérica, como algunas incluso son originarias aquí de Yucatán, o por lo menos las evidencias arqueológicas de restos de polen de ese cultivo lo refieren a la península de Yucatán. Me refiero al cultivo de Cucurbita angiosperma. No sé si la conocen, es la que conocemos como Xcaíta.
Es una calabaza grande, no tiene costillas como la cucurbita moschata, y generalmente se cultiva para extraer la semilla, no tanto para consumirlo como verdura, ¿sí? De todas formas, más adelante les presento una imagen y hablamos de la diversidad de calabazas, ¿no? Solamente les comento de esa diversidad. Y de frijoles, pues ni hablar, ¿no? Hay también una gran diversidad de Phaseolus vulgaris, en cuanto a color, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a cocción, en cuanto a forma del grano, que también es sorprendente la diversidad de frijol que tenemos aquí en México, y también la diversidad de parientes silvestres. Hay muchos parientes silvestres de Phaseolus vulgaris que aún todavía no se han domesticado, están en desuso, y están en la vegetación nativa, ¿no? Y el cultivo por excelencia, y lo que siempre cuando se habla de México, porque es el lugar donde se domesticó, pues es el sea maíz, ¿no? Su nombre común pues es el maíz, o su nombre común en maya para acá, para la zona de la península de Yucatán, pues es el Ishim, ¿sí? También vean que el camote es un cultivo también muy importante aquí en Mesoamérica, el Ipomea batata, y que también es un cultivo que aquí, sobre todo aquí en el territorio mexicano, no se le ha dado tanta importancia. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Centroamérica por los estudios de maestría, y vi de que, por ejemplo, el camote lo utilizan como verdura, lo utilizan para hacer dulces, para preparar dulces, lo utilizan para hacer harinas, para sacar el almidón, lo utilizan como papas fritas cortadas en rayitas, y venderlas como snackers, ¿sí? Y también lo utilizan, hay una variedad que utilizan para alimentar los cerdos, sobre todo la parte apical de la planta, ¿no? Y también se puede consumir los tallos inmaduros. Por ejemplo, hay un caldo que se hace en Nicaragua, en la cual se cortan los rebrotes tiernos del tomate, del camote, perdón, y lo agregan en los caldos, ¿sí? Entonces, toda esta riqueza biológica y diversidad de cultivos que se tienen, pues es muy importante conocerlas y ver qué usos tenemos, ¿no? Eh, Está el centro sudamericano, el cual está conformada por Perú, Ecuador y Bolivia, a lo que le llamamos el centro andino, donde pues está el tomate Lycopersicum esculentum, fue domesticado en este territorio, ¿no? Entre Perú, Ecuador y Bolivia fue donde se domesticó el tomate rojo que conocemos, pero también el tomatillo, el tomate de cáscara, ¿sí? La papa también es uno de los cultivos muy importantes de esta zona. Mencionábamos también de que pues uno de los cultivos que alimentó por mucho tiempo a Irlanda, pues fue el cultivo de papa que se llevó de los Andes hacia Irlanda, pero solamente se llevó una variedad genética, por lo tanto estaba muy reducido la diversidad genética del cultivo, y cuando se encontró con una enfermedad que era originario de la zona donde fue tomado, pues devastó completamente el cultivo de papa y causó hambruna a los irlandeses, ¿no? Lo que causó la migración y la salida de Irlanda, de los que habitaban en ese momento, ¿no? Eh, Está también la última zona, que es Brasil y Paraguay, donde está, por ejemplo, la yuca, que también es importante aquí en Yucatán. No fue domesticado aquí, fue domesticado en esta zona. La mandioca esculenta, variación de cacahuate, de piña. El cacao también está en discusión. Incluso el cacao, creo que ya le dieron el centro de origen a México,
El cacao creo que ya México demostró, o los genetistas o los botánicos demostraron de que pues primero se domesticó en México y no en esta zona donde se menciona, ¿no? Pero pues ahí está la nuez y otros cultivos más, ¿sí? Entonces, no sé, alguna pregunta, algún comentario que tengan de los centros de origen. Ya vimos los 8 centros de origen, así de manera muy ligera, identificando cultivos de importancia de esta zona. ¿Algún comentario? No por el momento, profe. Muy bien, Todo Laura. bien entendido, maestro. Todo claro. Profe, yo sí Muy tengo bien, Johnny. Dime, adelante. ¿Estos centros de origen son los únicos que pueden haber? ¿No puede agregarse uno más en algún futuro? ¿O ya son Sí, determinados? no puede agregarse algún otro más. Sí, estos son la base de la domesticación de la gran cantidad de especies que consumimos y que sustentan la agricultura a nivel mundial, ¿no? Pero pues hay cultivos, por ejemplo, que todavía no se sabe su centro de origen y seguramente pueda haber un centro de origen nuevo, ¿sí? Esto creo que los taxónomos, los botánicos y los genetistas están constantemente identificando esas especies y también tal vez, por ejemplo, ya destinar un noveno centro de origen podría ser también, ¿sí? Entonces, está en constante investigación, pero lo que se tiene hasta el momento, pues es esto, ¿no? Los 8 centros de origen, y así lo vamos a encontrar en los libros, y haciendo referencia a Vavilov, ¿no? De los centros de origen que se encuentran en los diferentes territorios, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, pues vamos a continuar. Vemos acá, por ejemplo, la distribución, el origen de las plantas cultivadas y vemos que un porcentaje muy alto, incluso el 50% de las plantas cultivadas a nivel mundial, pues pertenecen a Euroasia, ¿sí? Cuando les mostré el mapa, este espacio, este lugar, es donde, perdón, este lugar es donde hay mayor diversidad. No sé si están viendo mi cursor. No pude activar la plumita, no sé por qué no lo puede activar para marcar. Pero esta zona es conocida como Euroasia, ¿sí? Y vemos de que hay el 50% de las plantas cultivadas, consumidas y que sustentan la agricultura tienen su centro de origen en este lugar, ¿sí? En el segundo lugar está el continente americano, incluyendo Mesoamérica, incluyendo la zona de los Andes, Brasil y Paraguay, esos 3 centros de origen descritos, los encontramos aquí. Entonces también vean que nuestro continente, sobre todo el área conocido como Mesoamérica, pues también aporta una gran cantidad de cultivos, que es el 34% de los cultivos que se siembran a nivel mundial, ¿no? Le sigue en importancia África con un 3% y Oceanía, con un 13% África y Oceanía con un 3%. ¿Sí? Entonces así está dividido el pastel en cuanto a los centros de origen y la diversidad de plantas cultivadas por continente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en México? Ahora vamos a analizar un poco la situación de México. Entonces dice que México es un importante centro de domesticación de especies de importancia económica, ¿sí? Vean que acá solamente están incluyendo plantas, hortalizas, granos, cereales, que en algún momento pues han sido importantes económicamente, importantes porque se comercializan, se venden, porque forman parte de la dieta casi a nivel mundial, ¿sí? Y porque también es redituable muchos de los cultivos que se establecen, redituable económicamente.
¿sí? Y quedan en el olvido algunos cultivos que no son tan redituables, que solamente lo consume un grupo cultural, ¿sí? Entonces, si a esto le incluimos todos esos cultivos, que incluso por cada comunidad, por cada grupo cultural, pues también hay una diversidad de plantas y de especies que se tiene, ¿no? Entonces vemos que 130 especies tienen algún uso alimenticio para el ser humano, de las que son domesticadas aquí en México. 30 especies de cultivos son de importancia económica a nivel mundial. Y acá vemos nada más algunos ejemplos de los cultivos de mayor importancia. Tenemos que son 120 especies de chile. Vean la cantidad de especies que tenemos solamente en Capsicum, ya sea Capsicum annum, Capsicum chinensis, Capsicum baccatum, Capsicum frutensis, y cada uno de ellos pues también se encuentra diversidad dentro de cada especie, ¿no? Entonces se tiene 120. 52 especies de frijol que se están consumiendo, que se están cultivando, que muchos también de estos cultivos, pues siempre los vamos a encontrar en las zonas de agricultura tradicional, ¿no? 15 especies de cucurbitáceas y 52 razas principales de maíz. Incluso hay algunos investigadores que han incrementado la lista de razas. Hay unos que mencionan 62, 64, y esto pues hace que incremente porque han encontrado diferentes cultivares y diferentes razas de maíz en grupos culturales que lo están cultivando, ¿no? Entonces dice que el 15.4% de las especies que se consumen como alimento en el mundo tienen su origen en México o tuvieron su origen en México, ¿sí? Entonces, pues acá vemos la importancia de por qué cuidar esos centros de origen. Muchas veces, por ejemplo, cuando se establece un proyecto o una empresa, no se hacen estudios de impacto ambiental, no se hacen estudios, manifestaciones de impacto ambiental, y en esos montes que se limpian, en esa vegetación que se limpia para establecer el proyecto, pues seguramente puede haber algún pariente silvestre de algún cultivo cercano, y que es importante conservar su genética para poder mejorar el cultivo que es comestible, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad. Los que son centros de origen, pues hay que cuidar ese ecosistema donde se encuentran los parientes silvestres, porque pues de ahí misma se sigue intercambiando genes entre ellos y se pueden encontrar genes de resistencia, ¿no? Entonces, esto también es algo importante. En cuanto a sí, podemos presumir que hay una gran diversidad de especies cultivadas en Yucatán que son domesticadas aquí o en México, pero pues también es responsabilidad de nosotros cuidar esos ecosistemas donde están esos cultivos, ¿no? La Zagarpa y el INIFAP hacen un listado de algunos cultivos que son de importancia económica, recursos fitogenéticos de los sistemas agrícolas de la República Mexicana, y vemos, por ejemplo, cultivos básicos e industriales, donde están acá tenemos las familias botánicas, no son los cultivos. Está la gabacia, bueno, acá hay cultivos, el algodón, el frijol, el girasol, la jatropha curca, el maíz, la vainilla, amaranto y jojobo, ¿sí? Que son básicos e industriales. Y de árboles frutales, pues ni se diga, hay una gran diversidad, desde aguacate, cacao, nopal, papaya, ciruela, y muchos que incluso ya están en riesgo de perderse. No sé si ustedes conocen el bonete o han escuchado hablar del bonete. Su nombre científico es la jacaranda mexicana, si no me equivoco. No. ¿No? Sí, Eh, yo sí he escuchado hablar, pero con- no lo recuerdo. Afortunadamente, hay algunos proyectos que ya están rescatando estas plantas, esos árboles frutales, que en la época prehispánica pues eran muy importantes, ¿no? Luego fueron desplazados por los frutales
más industrializados, ¿sí? Está, por ejemplo, el bonete. Está, por ejemplo, no sé si conocen un cultivo que le llaman el choch. Creo que es una zapotácea, es un fruto grande que al momento de romperlo trae dos huesos, dos semillas. Y hay toda una historia cultural también en esta fruta que es el choch. No recuerdo bien su nombre, voy a buscar el nombre científico y ya se los comparto. Pero aquí en Yucatán hay muchos cultivos, muchos árboles frutales que ya están en desuso, ¿no? En cuanto a las hortalizas, pues está el chile, el jitomate, la calabaza, el camote, el chayote, la papa y el tomate de cáscara. Algunos que se les está dando impulso, que también estuvieron en un momento, por ejemplo, eh, en Eso, desuso, dime. el choch, no sé el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre otra vez. El mamey. No, no es el mamey, no es Pauteria zapota. No. Voy a buscar el nombre y la imagen del fruto y se los Creo comparto. que Es una zapotácea, pero no es el mamey. El tauche también sería uno de esos, el zapotasia, ¿no, verdad? Sí, sí, es una zapotácea. El tauchi es una zapotácea que también está en desuso. También ya no se le está dando el uso adecuado. No sé si conocen el canisté, que también incluso con la época virreinal, pues los dueños de las haciendas, los jefes de este lugar, pues siempre pedían cuando sus mujeres daban a luz que se les cosechara y se les llevara como ofrenda el canisté, porque supuestamente pues mejora el nivel de sangre o regula el nivel de sangre y de colesterol en las personas que acaban de dar a luz, ¿no? El canisté también es una fruta muy, muy rica. ¿Sí? Eh, Muy bien, entonces de nuevo impulso está el achiote, los quelites, el romerito, la verdolaga, la yuca. No sé si ustedes conocen el guasontle. No es un cultivo de acá de la península de Yucatán, incluso no lo consumimos, pero yo he visto que en algunos restaurantes ya lo comercializan. No sé muy bien cuál es la familia botánica y cuál es su nombre científico, pero es una hierba que crece y que se cosecha nada más las inflorescencias y con eso se hace un caldo, se empaniza y se hace un caldo. La verdad está muy rico esa comida, el guasontle, y he visto que varias cocinas económicas ya la están promoviendo nuevamente y por eso Walmart ya lo tiene en su apartado de frutas y verduras, ¿sí? Siempre cuando uno va a preparar, pues ahí tiene que acudir, es el único lugar donde se encuentra para su consumo, ¿sí? El guasontre es muy rico. Si no lo conocen, cuando vayan a Walmart, busquen el guasontre y van a ver que es una planta, es una arbense, y se corta nada más las inflorescencias y la verdad está muy rica la comida. En cuanto a ornamentales, pues hay muchas. Tenemos sobre todo, hay una diversidad de orquídeas. Sabemos que México, pues, es es uno de los lugares con mayor diversidad de orquídeas y las podemos encontrar distribuidas en casi toda la República, representando diferentes especies en cada estado, ¿no? Las cactáceas, las dalias, la nochebuena, que también es originario de aquí la nochebuena, y de aquí pues ha ido a otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué más está por aquí? La horquilla es pata de elefante, la famosa despeinada que la conocemos, que también es una planta ornamental, era una planta silvestre que se encontraba cerca de las costas y que hoy en día pues ya se están cultivando para poder comercializar como una planta ornamental, ¿no? Por su follaje tan llamativo que es y también el tallo que asemeja como una pata de elefante, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, ese es en cuanto, es un reporte que el INIFAP hizo de los cultivos básicos, frutales, hortalizas, los que son de nuevo impulso y algunas ornamentales, ¿no? En cuanto, vamos a hablar ahora, porque es el tema que ustedes van a trabajar en su podcast, van a entregar un primer trabajo que va a ser un podcast sobre sistemas agrícolas tradicionales. Entonces, Hernández X Xolocoxtli, en 1977, define un sistema agrícola como un espacio físico en que se practica una agricultura de subsistencia, no dirigido por los mecanismos modernos de la ciencia y la tecnología. Acá nos da un dato muy importante, nos dice que este sistema de producción pues se trabaja con herramientas tradicionales, ¿no? No se incluyen mecanismos modernos de la ciencia, por lo tanto, maquinaria pesada no entra o no debería de entrar. Fertilizantes de síntesis química tampoco deben de entrar, ¿sí? Los cultivos generalmente son cultivos nativos, son cultivos, son plantas, son cultivares que entran, no son cultivos mejorados, ¿sí? También no lo menciona, pero mucha de este sistema, pues es un sistema de autoabastecimiento a la familia, ¿no? No tiene un fin comercial. Sin embargo, se intercambiaba o se comercializaba el excedente, pero su principal fin era alimentar a la familia con diversidad de cultivos en ese momento, ¿no? ¿Sí? Hay otra definición que vemos que dice, este es de Toledo en el 2008, y dice que es un espacio con manejo mínimo de insumos sintéticos. Aquí hace la modificación porque cuando comienza la agricultura industrial, algunos campesinos siguen manteniendo sus prácticas tradicionales, pero también han incluido algunas prácticas de manejo, como por ejemplo la fertilización. Hay algunos milperos que sí cultivan las variedades locales de maíz, pero también le agregan fertilizantes, sobre todo urea, al cultivo de maíz, solamente una vez, no es tan intenso como en los monocultivos, ¿sí? Por eso dice que con manejo mínimo de insumos, en el que se cultivan diversas especies, policultivos, y se le da un manejo agronómico a las especies con los conocimientos ancestrales adquiridos por medio de la convivencia hombre-naturaleza, ¿sí? Entonces, esto también tiene algo muy importante, ¿no? Acá está viendo Creo que la cosmovisión en cuanto al manejo de esos sistemas agrícolas tradicionales, esa relación tan íntima que hay entre el hombre y el monte o la selva, y que pues ese monte, esa selva, pues es tratada de imitar en esos sistemas de producción tradicional, ¿no? Y aparte, pues se hacen muchos ritos y celebraciones, porque en la cosmovisión maya, como les mencionaba en el inicio, pues se dice que todo es prestado. Y como es prestado, pues tenemos que agradecer después de haber cultivado la milpa, de haber cosechado el maíz, agradecer a los dioses, a los Yuntzilop, que en maya significa los dioses que nos prestaron el espacio para poder cultivar, ¿no? Entonces, aquí va cambiando un poquito. Vean que aquí ya incluye que hay un mínimo de manejo de insumos de síntesis química, ¿no? Y lo demás, pues ya no cambia. Okay, entonces, características agroecológicas, sociales y ecológicas sobresalientes de las regiones de agricultura tradicional. Nos dicen que generalmente donde se practica la agricultura tradicional son espacios o son agroecosistemas que muchas veces no son utilizados por la agricultura industrial, ¿sí? Porque son suelos tal vez muy pedregosos, son suelos con mucha roca volcánica o muchas rocas ígneas, y por lo tanto, pues esos espacios lo considera la agricultura industrial como
como como un espacio de cultivo en la cual pues no dan las condiciones agroecológicas para que se pueda cultivar en extenso, ¿no? Y bueno, pues la gente local, la gente indígena, pues hace uso de estos sistemas de esos agroecosistemas muy limitantes en cuanto a suelo, en cuanto a diversidad, tal vez no a diversidad, sino a condiciones muy inhóspitas de producción, ¿no? También dice que las topografías son muy accidentadas con pendientes muy superiores a los niveles recomendados, ¿sí? Por ejemplo, en estos cerros, que acá no tenemos cerros, pero por ejemplo en Oaxaca, Chiapas, muchos de estos cerros es donde se encuentra la agricultura tradicional y los valles de este cerro pues es donde se practica la agricultura industrial, ¿no? Entonces estos cerros, cuando pues el grupo indígena supo cómo darle un manejo, cómo cultivar esos espacios y formaron los famosos camellones chontales para su cultivo de algún sistema agrícola tradicional, ¿no? Deficiente y irregular pluvial, ¿sí? Generalmente no son sistemas irrigados. Bueno, hay algunos sistemas tradicionales que sí tienen un manejo de riego, pero algunas o la gran mayoría no tienen riego, carecen de un sistema de riego y dependen de las condiciones de la temporalidad de la lluvia en ese momento, ¿no? Son suelos someros con pocos nutrientes también. Esto es de manera general algunas características de los sistemas agrícolas tradicionales. También dice, en cuanto a las características tecnológicas, que hace uso de las prácticas, sobre todo de la roza, la tumba y la quema, que esto lo vemos muy presente en la milpa, ¿no? La milpa, cuando se elige un área para trabajar, primero se quitan los arbustos, se quitan las hierbas, luego se tumban los árboles más grandes y una vez que esté limpio el área, que esté seco la vegetación, pues se hace la quema, ¿no? Predominio del uso de animales de trabajo y herramientas manuales para la preparación del suelo. El arado lo introdujeron los españoles, pero en algunos suelos que son mecanizables, que se pueden trabajar, pues utilizan los bueyes o las mulas que van jalando este arado manual y facilitan la preparación del suelo, ¿no? Aquí no es común verlo, por ejemplo, en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, en Tabasco también se puede ver el uso de animales de tracción para preparar el suelo de cultivo, ¿sí? En Maya, pues está, por ejemplo, el loche, que es la coa que sirve para cortar, para chapear, para deshiervar las arbences. Está el mascap es el machete, que también este se introdujo de nuevo, porque generalmente solo se contaba con la coa, ahora ya se utiliza el machete, el mascap. El bat es el hacha. No sé si conocen el hacha, no sé si tengo alguna imagen más adelante, pero el hacha sirve para cortar esos árboles muy grandes, ¿no? Y el chilipac, el chilipac es el que sirve, es un palo de una planta, de un árbol que contiene mucho contenido de aceite y que al momento de prenderlo hace una brasa muy fuerte y permanente, y esto es lo que sirve para prender la milpa, para quemarlo cuando es su momento, ¿no? En el caso de la milpa maya, entonces tenemos la coa, tenemos el machete, tenemos la hacha, y tenemos esta madera, este palo de madera para quemar la milpa, ¿no? Y se siembra generalmente en cajetes, haciendo los orificios con la ayuda del shul, con el bastón sembrador, que es una madera que termina en punta, puede ser una punta de metal,
que sirve para ir haciendo los agujeros y posteriormente ir poniendo la semilla, ¿no? También se caracteriza porque hay un uso de semillas nativas, siembra en policultivos y también cultivos asociados con el maíz, ¿sí? Hay unos que están intercalados, otros que están asociados con el maíz. Entonces eso también es algo característico. El transporte de la cosecha se realiza a cuestas, cargándolo en costales grandes o en carretas que son jaladas por mulas, ¿no? Recuerdo cuando nos tocaba trabajar la milpa y la cosecha fue muy buena, se contrataba a un señor aquí del pueblo que tenía su carreta, daba ese servicio de traer la cosecha hasta el pueblo y llenábamos el maíz en costales y luego los acomodábamos, los ordenábamos en la carreta y ya la traían al pueblo, ¿no? Y también se almacenan en trojes, que eso también es algo muy típico de aquí de Yucatán. Por ejemplo, las semillas que vamos a servir, las semillas de maíz que vamos a servir para los próximos cultivos, pues no se quitan las brácteas, no se deja solamente la mazorca, sino que viene la mazorca con las brácteas porque eso va a proteger al grano de plagas y de algunas enfermedades. Y las que no vamos a servir para consumo, pues ya se quitan las brácteas, ¿no? Entonces esos elotes, estas mazorcas, pues se teje, puede ser una estructura cuadrada con madera o puede ser una estructura triangular cuando hay un árbol, por ejemplo, en el solar y tiene 3 terminales, se puede tejer ahí y es el lugar donde se va a guardar la semilla del maíz. Algunos le ponen un techito, otros lo dejan a la intemperie, otros lo ponen en su cocina o en su bodega, pero también es algo importante, es como la estructura de ese sistema tradicional, ¿no? Características socioeconómicas, pues son áreas ricas, son áreas agrícolas pequeñas por unidad de producción. Como todo el trabajo se hace manual y como se tiene esta cosmovisión de que es un lugar prestado y que solamente se debe de utilizar lo que requiere la familia y no abusar de la selva, no abusar de la vegetación, pues las milpas más grandes están entre 0.5 hectáreas hasta 2 hectáreas, que son los reportes que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta? 16 postes. 106 postes. 16. ¿Para dónde? Creo que alguien tiene prendido su micrófono o quiere hacer una pregunta. Otra cosa también importante que caracteriza a los sistemas agrícolas tradicionales, no hay mano de obra contratada, todo es mano de obra familiar y cuando el trabajo es muy intenso y la cosecha dio muy buenos resultados, lo que se busca es el apoyo de otros vecinos que también tienen su milpa, ¿sí? Acá vean lo importante de este modo de trabajar, ¿no? Si ya llegó la época de cosecha y tengo mucho maíz para cosechar, pues le pido el favor a este vecino que me ayude a cosechar. Y allá se refuerzan, se fortalecen los tejidos sociales, ¿no? Porque hay un apoyo mutuo, un apoyo vecinal para hacer el trabajo. Claro que después de haber apoyado a esa persona, pues tal vez la otra persona se siente comprometida de apoyar a su vecino que lo ayudó en la cosecha. Vean lo interesante que era este sistema, ¿no? No es ayúdame y te pago, sino que ayúdame porque me está ganando el trabajo, terminamos de hacer el mío y te ayudo a ti, ¿no? Entonces, sin manejar dinero, sin manejar recursos, y esto es algo también que caracteriza este sistema de producción. Muy rara vez vamos a encontrar a alguien que se le pague para realizar el trabajo, ¿no? Autoconsumo, también está el trueque y la venta. Entonces, más del 70% de lo que se cultiva ahí, pues va para alimentar a la familia. El restante, por ejemplo, si tuvo un excedente en frijol, en semilla de calabaza, en camote,
por el intercambio con algún otro cultivo que no me rindió bien, tal vez puede ser con maíz, y es un acuerdo entre productor y productor que ellos fijan, por ejemplo, si te voy a dar, no sé si conocen la medida del almud, se utilizaba mucho aquí en la milpa, que ya vieron ustedes donde bailan jarana, que se suben sobre una tabla, un cubo Sobre el hecho cajón. de tabla. Mande. Sobre el cajón. Sobre el cajón exactamente de tabla. Pues esa es una medida del almud y muchas veces era la forma de medir. Yo recuerdo que cuando venían a comprar maíz aquí en la casa, decían, véndeme 2 almud o véndeme 3 almud, que es la medida que voy a consumir a la semana. Un almud generalmente depende de lo que se esté vendiendo, ¿no? Por ejemplo, del maíz, un almud de maíz tenía como entre unos 5 hasta 5.5 o 6 kilogramos de maíz. Sí, lógico que si es, por ejemplo, frijol, pues seguramente no pese tanto, pero era la medida. Por ejemplo, yo pongo allí el camote o pongo lleno el almud y lo intercambio con un almud de frijol o de maíz, ¿no? Y esto también pues es en acuerdo que ellos toman. O dicen, bueno, te doy un almud de maíz porque es lo que está más caro hoy en el mercado, y tú me das, no sé, 2 almutes de frijol, ¿no? Entonces es un acuerdo que se hace, es el famoso trueque entre campesinos, entre milperos, se daba mucho y también se está volviendo a rescatar esto, porque esto hace vínculos familiares, favorece el tejido social. Hoy en día toda esta parte colaborativa, esta parte solidaria, esta parte del tejido social de una comunidad, pues ya se encuentra también muy deteriorada, ¿no? Cada quien ahora por el ritmo de la vida que llevamos busca su sobrevivencia, cómo alimentar a su familia y se olvida de los demás vecinos, cuando la milpa permitía eso y también con los rituales que se hacían, que eran comunitarios, y permitía esa convivencia comunitaria, fortalecer esos lazos familiares y también el vínculo y fortalecer las relaciones sociales en la comunidad, que esto Profe, muy pocos lo hablan de la importancia que tuvo estos sistemas agrícolas tradicionales y que si esto lo volvemos a rescatar y lo promovemos con una agricultura sustentable, pues estaríamos trabajando la parte social de los 3 pilares de la sustentabilidad, que es económico, ecológico y social, ¿no? Eso creo que es lo que nos falta trabajar para buscar la sustentabilidad de cierto sistema. Y esto, la profe, verdad, no hay que obviarlo. Dígame. perdón que le Sí, sí, interrumpa. adelante. Es como el mecate, ¿no? Que el mecate también es como una medida para cierto terreno, pero también veo que lo usaban bastante o lo siguen o se sigue usando para cuando, por ejemplo, bajas ramón o bajas para alimentar a tu ganado y lo arrollas, ¿no? Lo vuelves como un rollo y te dicen, tráete ese mecate de tal cosa, ¿no? Y te lo subes al hombro y te lo llevas, ¿no? Sí, Sobre lo que decía del almud, ¿no? A eso iba. ujú. Sí, sí, exactamente, Jonathan. Hay 2 términos. Si eres Jonathan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, hay 2 términos para el mecate. El mecate es una unidad de medida para dividir en la superficie de terreno que se va a trabajar. Un mecate generalmente está marcado con mojoneras. No sé si alguien ha escuchado ese término, mojoneras. Sí, son como los puntos, ¿no? Que delimitan un Sí, área y lo ponen con piedras. Lo hacen exactamente. con piedras. Así es. Son los puntos que limitan un área, son los 4 vértices de un cuadrado, y están marcados con piedras. Son 2 piedras encimadas grandes que marcan ese mecate. Y un mecate tiene 20 de ancho por 20 de largo y por lo tanto representa en mecates cuadrados 400 metros, forman un mecate. 400 metros cuadrados es un mecate, ¿sí? Y en cuanto a lo que relacionas con los rollos de Ramón,
También se utiliza el mecate, aunque no es muy común utilizarlo. Por ejemplo, aquí en el centro de la península, ese término no se utiliza mucho, se utiliza más rollos. Te intercambio un rollo de, no sé, de Ramón con un rollo de Taiwán, o te intercambio un rollo de cilantro o un atado de cilantro con un atado de rábano, que son términos que también se están perdiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Valladolid sí he escuchado el término del mecate. Te doy un mecate de Ramón y tú me das un mecate de Taiwán, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la región, y cuando hablemos, por ejemplo, llevan horticultura conmigo, hablamos del mecate, hablamos de la hectárea. Cuando hablemos de mecate nos referimos a esta unidad de medida que se tiene. Para los que han caminado en los montes de Yucatán, pues vamos a encontrar estas piedras encimadas unas con otras. Pues esas son las marcas de los mecates que hay, ¿sí? Un mecate, por ejemplo, una hectárea está formada por 25 mecates, que son 10,000 metros cuadrados, que forman una hectárea, y están marcadas por 25 mecates que la conforman, ¿sí? Entonces, la verdad, chavos, es muy interesante todo esto y creo que si se interesan, hasta podría salir una tesis de rescate de toda esta información y la parte social que tiene la agricultura, sobre todo porque pues son cosas que ya se están perdiendo, ¿no? Y son cosas importantísimas para mejorar ese tejido social en la comunidad, para buscar la sustentabilidad de los sistemas de producción tradicional y otras muchas cosas más, ¿no? Creo que también, profe, Y eso es lo sí, que, dime. perdón, otra vez yo, Jonathan. Sí, no te preocupes, adelante. Creo que también me llama mucho la atención, ¿no? Y obviamente por algo por lo que elegí esta carrera es justamente por todo esto que está mencionando al final, ¿no? Sobre lo del tejido comunitario, pues obviamente sabemos que el tejido social está bastante fragmentado. Y Sí, también fue interesante porque al principio en sus diapositivas tenía esas definiciones, ¿no? De los sistemas de agricultura tradicional. La primera no recuerdo de quién era, pero era muy buena y la segunda era de Víctor Toledo, ¿no? Y sí, en la primera era, decía algo como de especie de subsistencia y a mí se me pareció muy bueno también como ser una mezcla entre la que decía este Víctor Toledo con esta definición, pero agregarle también la palabra de resistencia, ¿no? Porque al final sí, de lo que usted está hablando es justamente lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, con lo de el modelo económico que tenemos, cómo ha hecho nuestra vida individual, ¿no? Individual en el sentido en el que ya no compartimos, ya no creamos estos ambientes y obviamente también al sistema económico que impera ahora, le conviene bastante nuestra vida individual, ¿no? Si hacemos colectivos y si colectivizamos estas áreas, estos espacios y recuperamos esto, estamos ganándole también al sistema, al modelo económico hegemónico, ¿no? Que al final es el que rige en el mundo, ¿no? Entonces, también yo creo que podría ser bien una mezcla y agregarle ahí la palabra de resistencia, porque los sistemas agrícolas tradicionales están sirviendo también como aparatos de resistencia para no olvidar y para no borrar estos centros en donde sí son de origen, pero también son de subversión al final, ¿no? O sea, estamos yendo en contra de la hegemonía. sí, fíjate, Jonathan, que este término que tú mencionas, hay muchos autores que lo incluyen en esta definición, ¿sí? Por lo mismo que tú has comentado, ¿no? Porque fortalece el tejido social, porque estamos resistiendo ante un cambio, ante un modelo neoliberal, y sí lo incluyen sobre todo autores de Chapingo que tienen muy presentes esto de que la agricultura tiene que resistir y tiene que volver a hacer este modelo sustentable de producción, ¿no? Tal vez no como era antes, porque pues también tenemos que producir, tal vez con algunas modificaciones que se vayan haciendo, pero sí rescatando la parte esencial de este modelo de producción, ¿no? Incluso Glismar maneja mucho este término de la resistencia de los sistemas agrícolas tradicionales. También hay otro término que utilizan, acá no está, pero también creo que es importante, la resiliencia, ¿no? La capacidad que tiene este sistema de sufrir
y de recuperarse de algún fenómeno natural, de algún embate que pueda pasar, ¿no? Por la diversidad de especies y de cultivos que se tienen allí. Entonces los hace ser más resilientes ante algún problema que pueda surgir, ya sea de plaga, ya sea de sequía, ya sea de X cosa, ¿no? Entonces también está la resistencia y la resiliencia que muchos sistemas de producción o algunos autores que hablan de los sistemas tradicionales de producción lo incluyen en su definición, ¿sí? Muy bien, no sé si algún comentario más tengan, si tengan algún comentario más. Oye, maestro, Sí, dime. una pregunta. ¿A partir de cuánto se considera un monocultivo, maestro? ¿A partir de cuánto se considera un monocultivo? ¿De Pues un cuántas hectáreas? monocultivo, ¿cuál es la definición de un monocultivo? Pues un monocultivo es el sembrar una sola especie Ujú. en un cultivo. Ok, entonces ya tienes la definición allá. Cuando yo digo que es un monocultivo, no necesito superficies tan extensas. Por ejemplo, si en un mecate siembro solamente maíz, en un mecate cuadrado de 400 metros cuadrados, pues ese Ya es un- es un monocultivo, ¿no? Porque solamente sea el cultivo de maíz, ¿sí? ya entendí. ¿Sí me explico? Creo que Ok, formulaste amor. mal tu pregunta Sí, o no sé sí, si a sí, eso sí, te la formulé referías. mal. Sí, sí, no, o sea, sí, porque no sabía claramente a partir de cuánto. O sea, Ujú. yo consideraba que un monocultivo se consideraba a partir, no sé, de 5 o 6 hectáreas de un solo cultivo, pero pues ya con la pregunta que me hizo usted me respondió todo. Sí, generalmente las empresas que siembran en monocultivo, pues sí lo hacen en extensiones grandes, ¿no? Pero no Ok. precisamente es por la extensión que se define un monocultivo. Un monocultivo es cuando se siembra una sola especie en una superficie, ya sea 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 1 hectárea, un mecate, 20 mecates, ¿sí? Entonces, a eso va. Sí, maestro. Muy Ya. bien, perfecto. Entonces, otro punto también importante y también como anuncio o como difusión, yo doy una materia libre que se llama, creo que Laura ya la tomó, no sé qué le pareció, se llama Saberes Mayas para el manejo del monte, donde vemos toda esta relación que hay entre la cosmovisión maya en cuanto al manejo del monte, de los sistemas tradicionales, y estudiamos mucho, o el trabajo final que entregan son las ceremonias y rituales que se hacen en el manejo del monte, pero entenderla, no solamente decir, bueno, el cha-cha, que es un sistema en la cual pues se hace ritual para pedir la lluvia, ¿no? Para solicitar lluvia en temporada de sequía, ¿no? Sino que es profundizar un poquito más, el saber cuál es el proceso de cómo se lleva, qué importancia social tiene esta ceremonia, ¿sí? Qué tendencias tiene hoy en día, cómo se van perdiendo, qué vínculo tiene con la agricultura hacer este tipo de ceremonias, ¿sí? Entonces todo esto se analiza y lo incluyo acá porque casi en todos los sistemas de producción tradicional siempre se hacen ofrendas, siempre se hacen ritos, siempre se piden permisos. Tal vez, por ejemplo, pues aquí en Yucatán está la cultura maya se reporta más de 20 o 30 ritos y ceremonias que se hacen en todo el transcurso de un ciclo agrícola eh, y que tienen sus nombres en maya, ¿no? Pero por ejemplo en Tabasco, en Chiapas, seguramente hacen esos ritos y esas ceremonias, pero ya lo llaman en su propio idioma, ¿no? Y hacen este tipo de ofrendas. Y también es un proceso en la cual pues se transmite la cultura y también te da identidad a ti como yucateco, ¿no? También la agricultura nos da identidad y nos da también cultura para nosotros mismos, enriquece nuestra cultura, ¿sí? Aunque creamos o no, pero por ejemplo en el Chachac, pero pues es parte de la cosmovisión, del manejo de los recursos que nuestros antepasados hacen o hacían. Bueno, hacen porque todavía se sigue llevando a cabo, ¿no? Y
Y pues esto nos hace identificarnos. Yo he visto, por ejemplo, en esta asignatura se inscriben de todos los campus porque es abierto. Tengo médicos, tengo odontólogos, tengo químicos, tengo arquitectos, tengo ingenieros civiles. Y llegan a ese nivel de entender de que pues es algo, no sé, muy importante para mantener un sistema, una cultura viva, ¿no? Que es algo que desconocían en ese momento y que recuerdan que sus abuelitos les comentaba y les explicaba cómo se hacía, y esto comienzan a sentirse identificados con estas cosmovisión a la cual vivimos, ¿no? Porque muchas veces estamos tan desvinculados de todo el proceso productivo y no entendemos parte de esto, de la importancia cultural que tiene, ¿no? Desde la cosmovisión del pensamiento maya, ¿sí? Y bueno, pues como comentaba, pues las ofrendas, pues para dar gracias, para agradecer, muchos dicen es para pedir, como el Chachac dicen, es una petición de lluvia. Sí, es una petición de lluvia, pero también es un agradecimiento. Recuerden que en la cultura maya siempre somos muy agradecidos, ¿sí? Con todo lo que la vida nos da. Entonces, no todas las ceremonias o la mayoría de las ceremonias son para agradecer por la cosecha del maíz, para agradecer porque me sané de una enfermedad, para agradecer al viento, al agua, a la lluvia, que favoreció que yo pueda sacar mis cosechas para poder cultivar, ¿sí? Y esto de ser agradecido, pues es porque sabemos que no nos pertenecen los recursos del monte, que es un espacio prestado y como tal, pues tenemos que cuidarla. Cuando se pierde esta parte de la cosmovisión, de ese respeto por el monte, pues son los efectos que estamos sufriendo ahora, ¿no? Ahora viene un empresario, él ya no ve esa parte cosmogónica del pueblo maya, lo que le interesa es generar riqueza nada más, sin importarle si se pierde diversidad, si se pierden especies allá, el impacto ambiental que hace, y lo rompe, ¿no? Por eso vemos que la cultura maya, pues dicen, que son pobres, porque no producen, o son flojos porque no trabajan hectáreas para que puedan producir, porque está en la cultura esto, ¿no? Y creo que es una forma de trabajar de manera sustentable, porque tenemos que cuidar esos recursos naturales. Es cierto que ahora con la tecnología se está produciendo abundantes alimentos, pero pues no a todos les llega, no hay seguridad, no hay seguridad alimentaria, ¿no? Porque puede haber seguridad alimentaria con alta producción, pero puede no haberlo porque no existe recurso para comprarlo, ¿sí? Entonces, este término o estas ofrendas, estas ceremonias, esta cosmovisión, pues es algo muy importante de los sistemas agrícolas tradicionales, que te dicen no abuses de ello, lo que le conocemos como el PIS, no abuses de lo que te están dando, de lo que te prestan, usa solamente lo que requieres para producir, para vivir, para tener una calidad de vida bien, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy importante. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran complementar. ¿Nada? Bueno, muy bien. Entonces, pues diríamos, o ya respondí parte de la pregunta, ¿por qué estudiar estos sistemas agrícolas tradicionales en botánica agrícola, no? Pues dice que al estudiar los sistemas agrícolas tradicionales, no se trata solo de conocer y de inventariar la diversidad, riqueza o abundancia de las especies, que muchas veces pues, los biólogos tradicionalistas, los agroecólogos o los agrónomos van en una milpa y nada más toman datos de cuántas especies hay dentro de la milpa, ¿no? Y se olvidan de la parte cultural, se olvidan de los usos que las especies tienen, ¿sí? Entonces tiene que ser no tan lineal el estudio de la biodiversidad en cuanto a riqueza y abundancia o de la agrobiodiversidad, sino que también es importante rescatar esos aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, bueno, yo les sugería algunas preguntas que deben de considerar en su trabajo de campo, en el ADA que vamos a hacer. Y
algo muy importante que debemos de conocer, por qué estas culturas tradicionales, los milperos, pues siguen cultivando esas mismas variedades, los que son milperos tradicionalistas, ¿no? A pesar de todo ese bombardeo constante que hace el gobierno, que hacen las empresas, de cultivar híbridos de maíz mucho más productivos, ¿por qué esta gente sigue terca en cultivar esas especies, ¿no? Seguramente por sabor, seguramente por una mejor cocción, seguramente por la adaptabilidad al medio en el cual están cultivando. Deben de haber muchas razones para que se siga cultivando, ¿no? ¿Sí? Entonces también esto es conocer de la etnobotánica, ¿no? Sí conozco cuánta diversidad de maíz hay, cuántas variedades hay, pero ¿qué hay detrás de ello, no? ¿Qué hay detrás de la cultura del maíz? ¿Por qué el maíz, por ejemplo? ¿Ustedes saben por qué el maíz en las comunidades o los milperos muy tradicionalistas, cuando toman, por ejemplo, el pozole, no sé si han visto que queda el shish, el pozole tomado, no el pozole del centro? Sí conocen el pozole, ¿verdad? Sí, el que estrujan con la mano el maíz. Sí, es una masa, no tan masa, triturado, se pasa en un molino no tan grueso. La cocción también lleva otro proceso. Y cuando lo mastrujas, se desgrana o la bola se derrite en el agua, ¿no? Y quedan esas bolitas pequeñitas de maíz. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando terminabas de tomar el pozole en tu jícara, se quedaba el shish, el resto de los granitos de la masa molida. Tenías que echarle agua alrededor de la jícara de maíz, de tal forma que se asiente todo al fondo, los granitos de masa que quedaron, y te lo tenías que tomar. Era un pecado tirar ese shish que quedó. ¿Sí saben por qué? ¿Alguien lo puede relacionar? ¿Por qué se hacía esto o por qué algunos lo siguen haciendo? No sé, sería porque se considera como una bebida sagrada. Sí, parte de eso. ¿Qué más? Es que se considera que no se puede desperdiciar nada de maíz porque pues es un regalo que nos da la tierra, ¿no? Ok, Sí, porque es un regalo que nos da la tierra. yo una vez Ujú. estaba, ¿cómo se llama? Bueno, no me pasó con el pozole, me pasó con la masa. Un Sí, día yo estaba jugando con la masa y llegó mi abuelito y me regañó, me dijo que para que jugara con la masa, que no lo estuviera desperdiciando. Y es un regalo sí. a la tierra. Sí, es correcto. En la cultura maya, no sé si alguien ha leído el Popol Vuh, pero en el Popol Vuh, pues dicen de que el maíz, fuimos forjados de maíz, ¿no? Hubieron 3 intentos para crear el hombre y el tercer intento fue de maíz, que fue el que sobresalió de todos los intentos que hubieron. Entonces dicen que es el cuerpo mismo. No le vamos a hablar de Dios, de un Dios supremo, vamos a utilizar el término que se utiliza en maya, de los Yuntzilop, de los dioses que forjaron el maíz y que gracias a ese maíz nuestro cuerpo está formado por ello. Entonces es un pecado tirar ese cuerpo de Cristo o de los Yuntzilop a la intemperie, ¿no? Lo relaciona mucho, no sé si esto fue también después de la conquista, porque con la conquista pues llegó el catolicismo, y ya ven que ustedes los padres cuando preparan la hostia, pues todo lo que queda, los residuos que quedan, lo toma con el vino, no se tira tampoco, ¿sí? Pero bueno, hay esa relación, esa creencia tan importante, ¿no? Y creo que eso debe de haber el respeto de la comida, no solamente del maíz, sino de la comida. Hay mucha gente que tiene recursos, que compra comida en abundancia, que se descompone y lo tira, que no se gasta la comida del día y lo tira, cuando hay mucha gente que no tiene ni para comer, ¿no? Entonces se va perdiendo ese respeto que se tenía anteriormente. Y eso es parte de la información cultural, conocer por qué es tan importante el maíz y por qué no puede faltar en una milpa maya. Una milpa maya que no tenga maíz, pues no le podemos llamar milpa, ¿no?
puede ser otro cultivo, pero no lo podemos llamar milpa, ¿sí? Y otro dato también importante que debemos de recolectar o de conocer, conocemos de la diversidad, de la riqueza, conocemos aspectos culturales, pero también los usos que se le pueden dar. ¿Por qué, por ejemplo, algunos guisos del espelón, por qué algunas plantas que se cultivaban en la milpa maya se están perdiendo? Porque pues se ha dejado de consumir, ¿no? Si nosotros conocemos, por ejemplo, qué comidas se preparaban con ese fruto, con esa verdura que se cosechó en la milpa o en la parcela, pues podemos proponer el rescate de ellos. Si nosotros proponemos una comida rica, nutritiva, pues podemos otra vez fortalecer el comercio tal vez de ese sistema de producción, ¿no? Entonces, pues también la importancia económica que tienen esos cultivos. Les hablaba, por ejemplo, de la calabaza angiosperma, que también estuvo en riesgo de perderse, pero gracias a los estudios que se hicieron de qué es lo que aportaba, pues se identificó de que aporta mucho, es muy rico en proteína y también en aceites esenciales, ¿no? Y ahora pues ya se siembra en mayor abundancia, ya está siendo un cultivo, tal vez no me gusta porque ya lo están convirtiendo en monocultivo y en un cultivo también industrial, ¿no? Muy industrializado. Se pierde ese uso que tenía antes. Pero por ejemplo con esta calabaza, no sé si ustedes han probado el agua de calabaza de Caíta. Es una agua, por ejemplo, cuando la calabaza cuando no ha madurado se pica en trozos y se sancocha con maíz nuevo y se endulza cuando esté hirviendo con miel o con azúcar. Se espera que se enfríe y es un agua muy rica que no se le está dando ese uso, ¿sí? Y estoy seguro de que si alguien prepara esa agua, la da a probar para alguien, estoy seguro de que podría haber una oportunidad de negocio en la venta de esa agua de Xcaíta, ¿no? Entonces, pues también es importante rescatar esa información, conocer el manejo agronómico y todo eso tiene que estar relacionado, ¿sí? Entonces, pues acá vemos esa diversidad genética de las variedades locales de maíz, frijol, calabaza, chile y su relación con las características culinarias que son importantes tenerlas, ¿no? Acá vemos una gran diversidad de guisos. Por ejemplo, en el maíz, pues no solamente nos sirve para hacer la tortilla, también sirve para hacer el famoso iswa, la tortilla dulce o salada, para hacer los diferentes tipos de atole que se tienen para hacer caldos, porque también la masa de maíz sirve, por ejemplo, para espesar caldos. Cuando se hace el pipián de frijol, pues se le tiene que poner un diluido de masa para que pueda espesar ese caldo. Cuando se hace, por ejemplo, el relleno negro, también muchos le ponen este diluido de masa y eso le da un sabor exquisito, ¿no? Hay un documento, no sé dónde quedó y tampoco recuerdo el autor, pero hay un libro donde habla de una diversidad, más de 70 preparados de atole en la cultura maya, ¿no? Entonces, conocer y rescatar esta información y promover, por ejemplo, el atole que se hace aquí con el maíz local, con el maíz nuevo, pues tiene un sabor muy exquisito y no se puede hacer con esos híbridos o con esos materiales genéticamente mejorados. Tal vez sí se puede hacer, pero no con el mismo sabor que lo caracteriza, ¿no? No con el que conoce y ha probado un atole de maíz nativo, de maíz criollo, y prueba uno de maíz híbrido, pues no le va a saber igual, ¿no? Entonces también es importante esto, ¿sí? Cómo los elementos de la agricultura tradicional se van adquiriendo por medio de conocimientos de la convivencia mutua de los pequeños, ¿no? De los hijos de los agricultores. Y vean cómo también, pues decían que era trabajo
infantil que era castigado, el DIF entró, cuando un milpero decía, pues es que yo tengo que enseñar a trabajar al niño, ¿no? Está bien, tiene sus tiempos para ir a la escuela, pero también tiene sus tiempos de ser responsable, de aprender el trabajo de la milpa, porque pues de eso va a vivir. Si no le va bien en la escuela, va a vivir de ello. Y es la forma de ir adquiriendo conocimientos, saberes para la vida, para defenderse en la vida. Y fue criticado todo esto, ¿no? Yo recuerdo que una vez en la Ciudad de México me invitaron a participar en una decisión que se iba a tomar por el trabajo infantil en la agricultura. Y hubo un campesino, creo que es de Chiapas y también había de Yucatán, que ellos se pararon y dijeron, señor senador, nosotros queremos que nuestros hijos nos acompañen en las actividades. Es la forma de que ellos aprendan, de que conozcan de nuestra cultura, y no es maltrato infantil, porque no lo estamos obligando a trabajar 12 horas bajo sol y explotándolos. Hay algunos que sí lo hacían, ¿no? Pero hay otros que no, ¿sí? Y es la forma también en la cual transmitimos el conocimiento, se mantiene nuestra cultura y es importante que ellos estén. Y por eso pedimos que por favor el calendario escolar, vean hasta qué nivel llegaron, el calendario escolar se cambie, por ejemplo, los meses de vacaciones que eran, creo, creo que es en agosto, ¿no? Los meses de vacaciones. Entonces decían que se tiene que adelantar el calendario escolar para que no coincidan con los trabajos fuertes en la milpa. Por ejemplo, en septiembre, en octubre, que son los días, que son los momentos más fuertes de la milpa, porque hay que cosechar, hay que traer la calabaza, hay que traer el maíz, hay que cosechar el frijol, pues ellos pedían que sean esos meses de vacaciones para que sus hijos puedan acompañarlos en esas actividades, ¿sí? Entonces vean el nivel de el conocimiento de esas personas de que con justa razón lo hacían. Y ellos decían, no es maltrato, no los estamos maltratando ni obligando a que vayan. Es una forma de aprender, de conocer de nuestros saberes y de también difundir la cultura, de conocer de nuestra cultura. Y creo que es muy cierto, ¿no? Y tienen razón. ¿Ustedes qué opinan? Ahora ya están en las escuelas, les enseñan y les ponen talleres sobre agricultura, maestro, ¿no? Para Algunas recuperar, como sí, allá en Cantamayeg y en otras comunidades. sí, es correcto, Laura. Algunas escuelas ya lo están incluyendo, tienen su huerto escolar. Lo único malo o lo que no veo incluido, no malo, sino que no está incluido, es la parte esta cultural, ¿no? Yo creo que para que esto funcione, pues tendría que establecer una milpa y que el profesor o el que esté acompañando ese proceso de la milpa, pues no sea un maestro que no tiene conocimiento de la cultura, de los días de siembra, de los métodos de manejo que se aplican. Y por lo tanto yo creo que tendría que ser un milpero. Qué padre sería que se le pague a un milpero por establecer una milpa en una escuela primaria y enseñar, porque también es enseñanza lo que tienen. Es conocimiento empírico, pero también vale mucho. Y que se les pague por enseñar. Hay mucho conocimiento por parte de ellos, no solamente en una materia, sino que prácticamente en todo, ¿no? Valores culturales, valores humanos, manejo sustentable de los recursos, asociación de cultivos, que eso creo que tiene que ser importante, ¿no? O si el maestro sabe, pues tiene que vincular este conocimiento en esos procesos de manejo. Entonces, incluso podría derivarse un proyecto con esto que les estoy comentando, ¿no? Que ustedes lo propongan. Ahora con este gobierno que tenemos, que ahora sí escucha al pueblo, que ahora sí trabaja a favor de ellos y que no les trae programas sin antes consultarle, es lo que estoy entendiendo que hacen, ¿no? Que hacen un diagnóstico y comienzan a trabajar y a proponer los sistemas de producción, pues se puede también proponer estos sistemas productivos. O no sé ustedes qué opinan. Sí, yo creo que este,
con respecto a esto que mencionaba sobre la decisión que tomaron porque estaban diciéndole a los campesinos, ¿no? Que estaban incurriendo en maltrato infantil, ¿no? Sí, Yo creo que debe de haber la opción, ¿no? Porque al final eh, nos estamos educando desde el sistema, la academia, ¿no? La academia que trae un tipo de conocimiento sí, y que también nos está, pues nos están enseñando desde esa parte, ¿no? Y hay cierto borrado hacia el conocimiento de lo local, ¿no? De la cultura local. Yo creo que pues desde niñas, niños y niñes también debe de haber, o sea, una apertura hacia la opción, ¿no? Hacia que ellos puedan tener la opción, sí. No creo que haya sido en sí como un maltrato, como se estaba marcando, pero también creo que la escuela se debe desarticular, ¿no? También al momento sí, de darnos, de transmitirnos conocimiento, porque al final siempre es un conocimiento eurocéntrico, ¿no? claro, Y también pienso que pues ahora sigue pasando lo mismo, consumimos alimentos, consumimos, por ejemplo, esas Nutellas, esos chocolates de un montón de lugares de Asia, en donde ya está comprobado que pues obviamente ahí esclavizan a los niños, ahí, y son claro. empresas enormes, son empresas que ganan millones, ¿no? Y que se quedan también con el sueldo de todas estas personas y que las mantienen esclavas. Y también aquí en México pasa muchísimo. En el norte hay un montón de asociaciones que obviamente están financiadas por políticos y que son lugares que contratan a personas de Oaxaca o de Guerrero y las esclavizan, literalmente las esclavizan, ¿sí? Las endeudan, también hay violación, o sea, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? O sea, antes de señalar, lo digo al momento de hablar de un caso de maltrato infantil, ¿no? Porque es muy, muy delicado el tema y también tenemos que visualizar que hay las empresas que al final vienen a invertir, no vienen a invertir nada más para mejorar la salud, o sea, vienen para enriquecerse. Eso es de por sí siempre. Entonces, tenemos que ser más críticos con eso y con el gobierno para que les otorga todos estos permisos. Sí, así es, Jonathan, tienes toda la razón. Creo que pues debe de empezar mediante una consulta en cuanto a lo que aporta los sistemas agrícolas tradicionales y cómo vincular esta parte que a gritos lo pedían los campesinos, ¿no? Del cambio de los días de vacaciones para que los hijos estén apoyando en ese trabajo y aprendiendo directamente de ellos, ¿no? Creo que se falta mucho por trabajar, por proponer, por investigar, pero por lo menos yo veo que sí hay apertura y ya se está tomando en cuenta esa iniciativa de empezar con los productores, no viéndolos como entes pasivos, sino como entes con derecho, como entes que piensan, como entes que son sabios y que pueden aportar a ese desarrollo sustentable, ¿no? Que es lo que estamos viendo con esta agricultura tradicional, que hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría en cuanto al manejo que se le da al agroecosistema y la conservación de esas variedades y su importancia en la alimentación que se tiene hoy en día, ¿no? Vamos a dejarlo hasta acá, yo creo que ya están un poco cansados. Les voy a proyectar rápidamente la tarea que vamos a desarrollar. Léanlo de todas formas si tienen dudas. Mañana tenemos una hora de clase y si tienen dudas, pues ya los vemos el día de mañana. Solamente les voy a leer rápidamente el trabajo para que pues sepan de en qué consiste. Sí, déjenme busco el archivo que lo tenía abierto y creo que lo cerré. Eh, a ver, planeación, aquí está. Botánica agrícola, sistemas agrícolas tradicionales. Y aquí está, no sé qué número de ADA tengan, si lo están manejando por ADA. Yo lo nombré porque creo que en la planeación está como ADA 6. ¿Sí? No sé también cómo estén armados los equipos, de cuántos integrantes sean.
Si es que tienen equipos, infórmenme por favor si tienen equipos y de cuántos son. Me parece que son Sí, equipos. ya hay equipos, maestro. No, 6. Creo que son de 5 o 6. Ya hay equipos. 6 equipos de a 5 integrantes. No, Ya me refería que hay 6 integrantes. entre 5 o 6 equipos, creo. Ok, bueno, pues así como están organizados en equipo, vamos a trabajar esta ADA 6. La titulamos Los sistemas agrícolas tradicionales y su papel en la conservación de la biodiversidad taxonómica de plantas cultivadas, ¿sí? Tal vez el nombre habría que cambiarlo, pero vamos a dejarlo así. Solamente yo voy a analizar el cambio del nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en equipos colaborativos. Creo que estamos en la semana 7. Bueno, iniciamos semana 7 y estamos ahorita en la semana 9. El puntaje de esta ADA vale 10 puntos y la evidencia del trabajo que tienen que entregar es la edición de un video, de un podcast. ¿Sí, sí saben en qué consiste el podcast? Lo han hecho, me imagino, en alguna otra asignatura. Es como un audio explicando las cosas, ¿no, profe? Sí, es un audio informativo. Un audio. Es una grabación donde yo reúno información que vaya respaldando los temas que voy a tocar. Doy mi punto de opinión, sitúo en ese lugar en el cual yo estoy expuesto y lo puedo sustentar con algún informe de investigación, pero es tipo informativo, ¿sí? En eso se caracteriza el podcast, como tipo noticiero, con información que va avalando los temas que tengo que investigar, ¿sí? Aquí no solamente les estoy pidiendo audio, que ustedes se vean en la grabación, te tienen que grabar ustedes también, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este trabajo que vamos a hacer? Está acá la parte introductoria donde explico un poco de los sistemas agrícolas tradicionales y su importancia en la conservación de especies taxonómicas. Y está el objetivo del trabajo. Dice, el objetivo del presente trabajo consiste en describir las características de los sistemas agrícolas tradicionales y su aporte en la conservación de la diversidad taxonómica de plantas cultivadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice paso 1, en equipos colaborativos, toma notas del webinar que hemos tenido, sistemas agrícolas tradicionales y su papel en la conservación de la diversidad taxonómica de especies de plantas locales. Complementan la información con revisión bibliográfica y estudios de campo. Finalmente analizan, sintetizan la información, misma que les servirá para grabar un video documental titulado podcast, ¿no? En la revisión bibliográfica dice definir, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que entrar con una introducción, definiendo qué es un sistema agrícola tradicional. Podemos buscar a otros autores, hay muchos autores que hablan sobre la definición de un sistema agrícola tradicional y complementar con lo que vimos en el salón de clase, ¿sí? Enlistar las características de un sistema agrícola tradicional, los factores bióticos y los factores abióticos, particularidades de manejo de ese sistema agrícola tradicional. Por lo tanto, si conocemos alguno, no solamente la milpa maya, sino también el solar maya, están los camellones chontales, están las chinampas, están los... ¿qué otro? Los camellones chontales, chinampas, no recuerdo, pero hay más, ¿sí? Entonces, la parte tecnológica, cómo se lleva el trabajo en ese lugar, son citar algunos puntos importantes que nos logre distinguir cómo puede identificar un sistema agrícola tradicional, ¿no? Tal vez acá faltó, por ejemplo, la parte social, que es muy importante, la parte social y también lo económico. Lo económico.
citar ejemplos de un sistema agrícola tradicional y los grupos étnicos que aún lo siguen practicando. ¿Qué más? Identificar las funciones y el papel que desempeña en la conservación de la diversidad taxonómica de las especies. Aquí una vez que ya describí el sistema agrícola tradicional, ya di algunos elementos por la cual la puedo identificar, entonces ya puedo hablar su importancia en la conservación, pues tal vez porque allí se cultivan especies locales, especies nativas, son especies que se están cultivando in situ, ex situ, perdón, y también pues son especies que se van adaptando a las condiciones ambientales y por lo tanto pues es un sistema agrícola tradicional, pues es un reservorio de material genético, ¿no? Entonces explico eso y les pido que complementen. Esta es una propuesta de las preguntas que podrían utilizar en campo. Y yo sé que muchos de los integrantes de ese equipo, pues unos son de comunidad y pueden consultar a algún milpero, pueden entrevistar a algún milpero. También hay gente que experta en cuanto al manejo de sistemas agrícolas tradicionales. Por ejemplo, está el maestro José Castillo, está la maestra Rocío Ruénes, la maestra Patricia Montañez, que son del campus, que también podrían hacerle las preguntas, ¿no? Aunque no sean milperos directamente. Y yo les propongo algunas, pero ustedes analicen bien si están bien. Son ideas abiertas, ¿eh? Tendrían que plantearlo un poco mejor, incluir algunas preguntas que crean que haga falta. Por ejemplo, yo inicio, ¿cuáles son las prácticas de preparación de la milpa? Porque me interesa saber, por ejemplo, si son milperos, ¿cómo preparan su milpa? ¿Cómo eligen el lugar donde va a estar establecido? Siempre y cuando pues voy a hablar de la milpa, pero si no sé, hay alguien de Tabasco que quiera hablar de los camellones chontales, pues tal vez ahí tendrían que enfocarlo al camellón chontal o a la Chinampa si hay alguien que está cerca de la Ciudad de México, de Xochimilco, ¿no? Preguntar también si hacen rituales en el proceso de preparación. Vean que yo lo estoy planteando como preguntas abiertas. Ustedes pueden organizarlo que sean un poquito más cerradas o dejarlo así, ustedes analícenlo. ¿Qué especies de plantas cultiva en el sistema agrícola tradicional? ¿Sí? ¿Qué especies cultiva? Pues vamos a decir maíz, frijol, calabaza, espelón, nives, camote, toda esa diversidad, anotar o grabar todo lo que se mencione, ¿no? La siembra todas juntas, esto es parte del manejo. Si las siembra asociadas, la siembra por aparte, la siembra en el pachapacal o la siembra en su parcela, entonces también conocer si la siembra todas juntas. Sí, ¿por qué? Y otra pregunta, ¿quién decide los cultivos a sembrar en su milpa año con año? Muchas veces, por ejemplo, la mujer, aunque no tenga un papel, bueno, tiene un papel muy importante en los sistemas de producción, ¿sí? Pero tal vez en los trabajos de campo, pues no esté tan presente. Está presente en sacar la semilla, en desgranarla, en prepararla, pero tal vez en el trabajo de campo, ¿no? Y muchas veces ellas deciden, le dicen al marido o al milpero, no, pues siémbrame este colibul porque se cuece más rápido, es más espesito el caldo para hacer mi frijol con puerco. O siembra el espelón porque necesitamos cosechar espelón para preparar los pibes, ¿sí? Siémbrame del color del ciclo corto, que es el que va en la milpa, ¿no? O siémbrame este maíz porque este maíz es más rico para comerlo como elote sancochado o como pibinal, ¿sí? Entonces a eso me refiero, les estoy dando ejemplos de cómo les podrían responder, ¿no? ¿Por qué cree usted que muchos de los cultivos que antes se sembraban en la milpa ya no se están cultivando, ¿sí? Acá, pues tal vez, si no les entienden, tienen que buscar la forma me imagino que ustedes están entendiendo esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo explicarlo un poquito más? Pues tal vez porque dicen, bueno, en la milpa de mi abuelo, yo recuerdo que sembraban una variedad de frijol que hoy en día ya no está, ¿no? Si le dicen variedad de frijol, recuerda usted qué variedad es,
es muy importante tener el nombre, ¿no? Recuerda qué variedad es. O si dicen, me acuerdo que se sembraba jícama, pero hoy en día la jícama ya no se siembra en la milpa. ¿Por qué cree usted que la jícama ya se dejó de sembrar en la milpa? ¿Sí? Hay que ser un poco más, generar el diálogo con estas preguntas y llegar un poquito más a lo que queremos lograr, ¿no? Porque si no, si solamente me dicen, bueno, pues que se sembraba en la milpa de los abuelos, pues son los mismos que se sembraban hoy en la actualidad, ¿no? Y no estamos recibiendo mucha información valiosa. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Ok. Y otro, ¿considera usted que es importante seguir cultivando las plantas criollas o locales? Ellos lo conocen mucho como plantas criollas o como variedades o como cultivares. ¿Pueden ustedes manejar esos términos en la milpa? ¿Por qué es importante? Bueno, pues puede decir, bueno, pues que el sabor es muy rico. Le gusta mucho a mi familia que lo siembre porque pues preparan la comida con ello y está muy rico. Bueno, porque veo que este maíz o esta calabaza, aunque no haya lluvia, produce. O porque veo que este espelón aguanta mucho la sequía, ¿no? O porque veo que este maíz no le entra gorgojo rápidamente. Sí, entonces eso tenemos que rescatar, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué problemas se enfrenta actualmente la milpa? También un análisis de ello, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, es que ya no tenemos monte para sembrar, o bueno, tal vez las lluvias ya no son como antes y ya no produce la milpa, y al no producir, pues no estamos cosechando alimento, y abandonamos la milpa para emplearnos en otras actividades, ¿sí? O bueno, ya no tengo tiempo de hacerlo, o ya soy muy grande, porque también los que trabajan en la milpa ya son abuelos grandes y no hay generaciones que lo estén haciendo. Entonces es muy importante que lleguemos a ese trasfondo, ¿sí? Que podamos rescatar mucha información. Y esta información la analizamos y la incluimos en la parte final de nuestro podcast. ¿Sí? Es un análisis cualitativo de lo que vamos a hacer. No necesitamos aplicar una técnica estadística para poderlo analizar, sino que ustedes lo agrupan y ven cuáles son las respuestas de cada uno. Incluso son cuatro, les propongo cuatro, pero si no pueden entrevistar a cuatro, pues hasta con dos que ustedes entrevisten. Con dos también podría ser, podríamos tener un punto de comparación, ¿no? Pueden incluir, por ejemplo, fotos de la recolección de la información. Si graban al productor, pueden incluir un fragmento, no todo, porque seguramente cuando ustedes entrevisten a campesinos, les gusta mucho las entrevistas y se tardan mucho o dan mucha información de más y pues nos puede cortar el tiempo que les estoy dando para su podcast, que son 10 minutos máximos que pueden tener, ¿no? Sí, entonces tratar de resumirlo, tratar de agrupar y puedo meter unas fotos del productor que estoy entrevistando o puedo poner un fragmento de la entrevista y ya luego yo lo explico en el podcast, ¿sí? ¿Qué más? En el paso 4, instrucciones del trabajo. Acá dice que el podcast deberá de ser un video grabado por todos los integrantes. Es importante que todos salgan. Si son 5, tienen que dividir esos 10 minutos entre los 5, que cada persona tenga 2 minutos de aporte. Organícense qué va a decir cada uno. No deberá de excederse los 10 minutos. El documento deberá de estar grabado en formato MP4. Es una grabación de ustedes. Deberá de coordinarse en equipos para crear una ambientalización de la locación. Es muy importante, ahora con la tecnología pueden poner fondo de pantalla, que no solamente se vea la pared o que no solamente se vea, por ejemplo, el panel de los que están participando, ¿sí? Por ejemplo, puedo bajar una imagen de la milpa, lo pongo como fondo de pantalla. Si estoy hablando del sistema agrícola tradicional, pues puedo poner diferentes ejemplos y así describirlos, ¿no? Hay que tratar de ser un poquito más profesionales en la entrega Profe, del podcast, del trabajo. Sí, dime. Va a ser el podcast y además
¿Tenemos que entregar un archivo de investigación? No, Jonathan. Si quieren, me suben el guión y el análisis de las preguntas, pero lo que se va a calificar acá es el podcast que yo voy a calificar. Sí me sirve de mucho. Seguramente ustedes tienen que preparar un informe para que se puedan coordinar por los tiempos y el tema que va a dar cada integrante. Entonces ese guión me lo pueden enviar para que yo lo tenga, que yo lo revise, pero no va a formar parte de su calificación. Lo que se va a Entonces, calificar es el podcast. entonces no necesariamente tiene que incluir todas esas preguntas porque pues sería bastante tiempo, ¿no? O sea, Sí, serían las más relevantes, lo que él recuerde, ¿no? Por eso puso varias de esas, de e- las que también nos puede aportar cada entrevistado, ¿no? exactamente. Claro, ustedes ya hacen los ajustes necesarios que consideren. Sí, acá solamente son ejemplos, es una propuesta que yo les pongo, pero ustedes pueden hacer esas modificaciones, pero vean que estén muy de acuerdo con los objetivos del trabajo, ¿sí? No me vayan a poner, por ejemplo, cultiva calabaza, porque pues eso no va con el objetivo del trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice la grabación deberá de coordinarse en equipos para crear un ambiente de la locación, distribuir el guión de manera equitativa a cada integrante. Los integrantes del equipo deberán de estar bien presentables y deberán de grabar cuidando que la cámara afoque, a ver, perdón, que la cámara, acá está mal, que la cámara bueno, sí, enfoque unos 10 centímetros por debajo del hombro. Cuando yo grabo, tengo que tener cuidado, se tiene que ver mi rostro completamente y parte del hombro, ¿no? Y la cámara tiene que estar de manera horizontal. Es muy importante esto. Se llama la visión panorámica, porque si no, cuando yo edito el video, pues me quedan esos puntos negros en el cual se está proyectando el video. Entonces la cámara tiene que estar acostada cuando yo esté grabando y tratar de que salga muy bien el rostro de la persona y parte de lo que es el hombro, ¿sí? No solamente la cara, porque también no se ve bien, y tampoco, no sé, más debajo del hombro, porque tampoco se ve bien, ¿no? Si lo vamos a grabar parados, pues lo ideal es que salga toda la persona que está dando el mensaje completo, ¿no? La información deberá de ser tipo noticia, deberá de ser claro y preciso, y el trabajo deberá de subirse al link. Yo les voy a compartir un link de la nube, del Drive, para que puedan subir su podcast. La fecha límite para subir el trabajo es el miércoles 28 del 2021, miércoles 28 de octubre, en horario límite de 11 de la noche, ¿sí? Entonces, estas son las indicaciones y acá más abajo ven los puntajes, cómo están y la rúbrica del trabajo. Por ejemplo, el contenido tiene 4 puntos, el trabajo de campo tiene 4, la locación tiene 1 y el trabajo colaborativo tiene 2. ¿Sí? Profe, el Entonces, 28 es jueves. sí, es jueves. Ah, perdón, es que como dijo miércoles. Sí, perdón, acá No, no, tengo puesto no se miércoles. preocupe. Igual yo me Sí. confundí ahorita. No, es que acá sí, perdón, entonces es 27, incluso creo que lo tengo mal en la fecha. Esto lo voy a reparar, porque la idea de que el miércoles que tenemos 2 horas, pues no vamos a ver todas las presentaciones de los 5 equipos o los 6, sino que vamos a ver 2, los vamos a analizar y vamos a hacer observaciones de ello, ¿no? Es muy importante de que los trabajos también los veamos, los analicemos y hagamos una reflexión de ese trabajo. Entonces, por eso lo suben el miércoles y el mismo miércoles me ha pasado con algunos grupos de que el internet que yo tengo acá es muy bajo y quiero proyectarlo y se me corta mucho. Entonces, todos los equipos deben de tener su video a la mano porque yo al azar voy a pedir uno o 2 que me lo presenten y lo vamos a replicar. Yo sí lo replicaría, pero el internet acá está muy, muy malo. Se corta mucho cuando proyecto un video, sobre todo cuando está en la nube, ¿sí? Profe, O al menos dime.
perdón, que sea reiterativa. El miércoles no tenemos clase de botánica, es el jueves que tenemos las 2 clases seguidas. Entonces, ¿sería el Sí. jueves la día de la entrega o el miércoles? El miércoles, Jonathan, aunque no tengamos clase, es muy importante de que ustedes ya se organicen, que hagan el trabajo el día miércoles, que hagan la grabación y que lo suban. O no sé si prefieren que sea el miércoles en la mañana. Yo estoy disponible. La idea es que el jueves estén los trabajos. Yo estoy previniendo esto para que luego no digan, es que no lo pudimos subir o tuvimos problemas. Si ustedes quieren que el miércoles, el jueves en la mañana que tenemos clase en la tarde, la suban por mí no hay ningún problema, porque no lo voy a... yo quería también verlas y descargar algunas, pero mi internet está muy malo, entonces no me sirve de nada que ustedes lo suban el miércoles. Si a ustedes les parece y quieren que lo pongamos el jueves, no sé, antes de la clase, a las 12 del día ya deben de estar todos, pues lo podemos cambiar así. Por mí no hay ningún problema. ¿Qué les parece? Sí, profe, el jueves antes de la clase. A ver, Jacibe, no te escuché bien. Que el jueves antes de la clase, pues estaría bien. Ok, ¿están todos de acuerdo? Vamos Sí. a cambiarla aquí Igual estoy de acuerdo. entonces. Sí, profe. Vamos a cambiarla aquí y también lo voy a cambiar en la plataforma que ya le había puesto la fecha de miércoles, si no me equivoco. Jueves 28. Jueves 28. Y le vamos a poner hora límite, a las 12 del día ya deben de estar todos los trabajos. Sí, así yo tengo a las 11 de 12 a 1 para ver qué trabajos subieron. Si puedo descargar una, pues la descargo para ver. Y si no, pues ustedes ya lo deben de tener, ¿no? Deben de tenerlo ya descargado para que lo puedan proyectar. ¿Está bien? Correcto. Muy bien. Entonces, pues aquí está el trabajo. Voy a subir estas modificaciones a la plataforma ahora mismo y también modificar la fecha de entrega del documento. ¿Sale? Entonces, pues sin más, nos despedimos. Nos vemos mañana. Tenemos clase, concluimos con ese tema. Y pues que tengan bonita tarde y échenle ganas al trabajo. Profesor, una duda. Dime. Sí, estábamos preguntando en mi equipo que si podíamos subir el video a YouTube y le mandamos el link nada más, o cómo. Mejor lo subimos en la nube para que yo tenga todos los trabajos ahí puestos, ¿no? Que yo vea quién subió y quién no subió. Yo creo que es mejor así porque a mí también me facilitan la calificación. Porque si me va mandando link, en lo que lo abro, me manda a YouTube, lo reviso. Mejor yo les voy a subir un link para que ustedes descarguen ahí su video. Si tienen algún problema, pues ya me dicen y ya lo resolvemos en el momento. Pero generalmente lo hemos trabajado así y no ha habido ningún problema en cuanto a subir su trabajo al link en el Drive que yo les doy. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Muy bien, entonces, pues si no hay más preguntas, casi nos llevó las 3 horas. Disculpen, yo creo que están ya cansados y mal de la espalda. A mí me duele mucho la espalda en que estoy mucho tiempo sentado. Pero bueno, avanzamos y creo que también fue muy enriquecedor la clase por la participación también de ustedes. Nos vemos entonces mañana. Que tengan bonita tarde y Dale, cuídense profe, muchas mucho. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta Igualmente, luego. Hasta luego. muchas gracias. Buenas tardes.